uno arranca en el más trivial. El más trivial quiere decir el más facilito de todos. ¿Y dónde es ese aspecto facilito de todos? En el primer cuadrante. Tengo ayudas en la imagen, claro que tengo ayudas en la imagen. ¿Cuáles? Cuadritos. O sea, de esos cuadritos yo puedo sacar mucha información. Siempre tiene que usted abrir mucho los ojos, mirar, 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 porque a veces en los gráficos viene información que yo no necesito para saber ciertas cosas, utilizar fórmulas matemáticas, en el que simplemente de los cuadritos yo tomo la información directa. Entonces, una cosa sí que tiene que ser importante es que cuando yo tengo un vector y lo pueda descomponer, tengo que hacer esa descomposición. Mire que estoy utilizando el término tengo que, y lo estoy aplicando para mí. Quiere decir, cada uno personalmente va diciendo tengo que. Entonces, ¿qué necesito yo para descomponer? Hasta aquí deben saber cómo descomponer. Simplemente proyectar la cabeza del vector sobre cada uno de los ejes. Proyectar significa trazar líneas perpendiculares aquí a cada uno de los ejes. Eso es geometría. Entonces yo necesito una línea. Así que una línea, vea, aquí la tengo, ustedes la trazan. Facilito, ya tengo una. Perpendicular, que es importante eso, aquí tengo la otra. Ustedes la trazan. Y ya tengo ahí las dos líneas que tengo que trazar. O sea, eso se llama, he proyectado el vector sobre cada uno de los ejes. Eso se llama líneas de proyección. Y ahora eso me determina a mí dos vectores. En cada eje me determina un vector. Aquí lo tengo. Entonces ustedes lo dibujan y lo colocan ahí. Aquí lo tengo. ¿Cómo se llama ese vector que acabo de colocar ahí? Entonces ese vector es la componente de A en X. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre, cierto? ¿Cuál va a ser su nombre ahí? Vamos a dibujar la otra para ponerle los nombres de forma seguida. Aquí tengo la otra. Tengo los dos vectores. Porque la teoría está diciendo así. Que en este punto se determina un vector, se define un vector y aquí en este punto se define el otro. Este vector se llama componente horizontal, componente en el eje X, componente rectangular, inclusive se dice ahí, rectangular porque estas dos líneas amarillas, o que son vectores, están en 90 grados, o sea, son perpendiculares. Entonces, ¿qué nombre debe llevar esta línea amarilla, este vector amarillo que está en el eje X, cierto? Tiene que llevar el nombre también de A. Entonces vamos a hacerlo ahí. Facilito, ustedes van haciendo conmigo. Este también tiene que llamarse A. Indiscutiblemente tiene que llamarse A. Entonces, si se llama A, mire cómo estoy haciendo la cosa, ¿sí? Pero para diferenciarlo del principal que está arriba, tengo que decirle en qué eje está, en el eje X. Ahí lo estoy haciendo. Es importante que ustedes escriban las cosas correctas. Esta X tiene que ser pequeñita, tiene que ser un subíndice. Sub quiere decir que está abajo. Entonces no escriban la X igual a la A, porque entonces me confunden y cuando yo me encuentro confundido, yo no me pongo a preguntarme qué querrá decir esto. Yo no hago esas preguntas, simplemente le coloco una X encima y chao, chao, porque no entiendo, ¿sí? Recuerde que esto es un lenguaje y la única forma de comunicarme con ustedes es a través de este lenguaje. Entonces, por favor, utilicen la simbología correcta. Yo soy muy estricto en esto. Entonces, el otro también tiene algo similar. Algo similar es que tiene la misma A porque pertenece al vector A. Y entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora está en el eje Y. Entonces, lo indico así, ¿verdad? En el eje Y. Como es un vector, no hay que olvidarnos de esto. Muchos libros no escriben esto y muchos profesores tampoco lo escriben y lo están haciendo bien, quizás sí, quizá no, depende de la situación. Pero si uno quiere ser estricto, ¿qué veo yo? Veo un vector. El color amarillo que está acostado ahí sobre el eje X, eso es un vector, entonces yo tengo que darle su nombre como se lo merece, así esa es la forma. Yo no le puedo colocar aquí a su X, porque estoy hablando de la componente, de la magnitud del vector. Ahora, este vector tiene una magnitud, ¿cierto? Yo puedo indicar aquí su magnitud
Entonces ya puedo recordar la ecuación, recordémosla. Entonces si voy a hablar de la magnitud, observe, la magnitud de quién, de a sub x. Entonces debe aparecer a sub x solita, así nada más. Recuerde que la magnitud es el mismo vector sin la flecha. Ya que es igual esa, entonces recuerden, estas ecuaciones ustedes las tienen que tener grabadas de alguna forma. Yo las tengo grabadas hace muchos años, así que para mí no se me olvida, pero la que yo tengo es que esto está en el eje X y estoy hablando de que si este es un ángulo que no sabemos cuál es, vamos a colocarlo aquí, el ángulo teta. Entonces, este ángulo dice que esto es un cateto adyacente, porque yo tengo un triángulo rectángulo aquí, vean, con esta línea vertical, esta horizontal y la línea azulita del vector forma un triángulo rectángulo donde hablo de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Todo esto es geometría también básica, trigonometría fundamental. Aquí que tengo que colocar la magnitud del vector principal. Yo siempre le digo vector principal A, allá arriba lo tengo A, y al cateto adyacente le asocio la función coseno. Esa es la forma como yo tengo grabado esto, de forma memotécnica se llama eso. Tengo grabada de forma memotécnica. Y nosotros tenemos que grabar muchas cosas de forma memotécnica, no hay otra forma. Entonces el otro también tiene algo muy parecido, ¿verdad? Porque si voy a hablar de la magnitud, pues tengo que decir a su y, perdón. Aquí al frente se repite la misma historia diciendo a, eso es similar. ¿Qué es lo que cambia? Ahora cambia la función. La primera que usamos fue coseno, luego queda la otra como seno, porque las dos funciones que están involucradas aquí son seno y coseno. ¿Qué necesito ahora? El vector A, porque me están diciendo A vector a que es igual, ¿cierto? Entonces yo parto del modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo me dice A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Hago algunas preguntas diciendo A sub X a que es igual, ¿cierto? A sub Y a que es igual. Una vez que yo conozca estos valores, tengo resuelta esta parte y resuelto todo lo demás. Pero resulta que para la A sub X ya tengo aquí una ecuación, ¿cierto? Entonces yo le echo mano a esa ecuación y esta la tengo acá arriba. Entonces ya tengo quien me va a ayudar para resolver A sub X, tengo también quien me va a ayudar para resolver A, ¿cierto? A sub Y. Entonces veamos. Entonces yo necesito calcular A sub X. Vamos a hacerlo de un solo golpe por acá, A sub X. Y ya sé que tengo que escribir esto, miren. Tengo que escribir esto. A por coseno, ¿cierto? Por coseno de quién? De teta. Ahora aquí al frente, ¿qué necesito resolver? Entonces, necesito resolver el ángulo y necesito resolver la magnitud de A. Entonces veamos, por aquí hay más información. El ángulo no se conoce, ¿cierto? Quiere decir es A pendiente. Porque no me lo han agregado. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito A, el valor de A. Y resulta que esas son cosas que tengo que hacer justamente, porque el ángulo es justamente la dirección del vector. Entonces aquí me voy a complicar, ¿cierto? ¿Quién me va a resolver eso, cierto? Que aparentemente se ve complicado. Sin embargo, jovencitos, aunque se vea complicado, aquí es cuando uno comienza a analizar y sin ver lo que tiene que ver, ¿sí? Porque uno dice hasta aquí, dice, bueno, pero el A, ¿dónde está? Aquí no lo conozco, uno comienza a decir esto. El ángulo tampoco lo conozco. Esto es lo que uno comienza como a escribir ahí, ¿cierto? Entonces uno se va a la gráfica y encuentra, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí es donde hay que hacer la pregunta correcta. ¿Qué es esto? Es la magnitud del vector componente X. Y si yo miro la gráfica, esa gráfica tiene cuadritos. Entonces este cuadrito vale 1, este vale 2, este 3, este 4, 5,
6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Y finalmente 10. ¿Qué significa eso? Que de la gráfica me está diciendo que este valor vale 10. Ahí lo tenemos, 10. ¿Qué quiere decir? Ya encontré a su x sin fórmulas, de cuenta. Puedo entonces también encontrar a su y sin fórmulas, claro, haciendo lo mismo, contando directamente de la gráfica. ¿Cuántos cuadritos hay? ¿Cuántas unidades? Cada cuadrito es una unidad. No necesito poner en números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vale 6. 6 unidades. No sabemos qué unidades son, pero son 6. Y ahí tengo este valor. Y este valor de A igual a 6. Y este otro valor de 10. El 1 va para donde, el 1 viene para acá, aquí. Y este otro viene para acá. Y una vez que ya tengo estos dos valores, tengo la primera respuesta. Tengo la primera respuesta aquí. A igual a qué. Este A se va a resolver enseguida. Porque recuerde que todos estos valores están en función de las componentes rectangulares, están en función. Y ya las conozco, porque la componente rectangular en X vale 10 y la que está en Y vale 6. Entonces ya los conozco, luego resuelvo el resto sin problema. La mayor parte de las dificultades está justamente aquí. Cuando uno llega a la notación vectorial, usted tiene el problema ya resuelto. O sea, el mayor problema está llegar a la notación vectorial, por eso está de primero. Porque si usted no halla el primero, no puede hallar los otros. Tan difícil que intente alguno de ustedes hallar los otros, aunque en este gráfico es posible que sí lo puedan conseguir, en este gráfico. Pero hay otros momentos en los cuales no es posible. O sea, no intenten donde no sea posible resolver algo que no se puede dar. ¿Sí? Donde sea posible, inténtelo hasta que lo conseguirlo, claro, se puede resolver. Entonces veamos, ya encontré la primera, ¿cierto? ¿Cómo quedaría finalmente la ecuación aquí? Entonces, veamos. Finalmente quedaría así. Aquí lo vamos a colocar acá en esta partecita. A vector, ¿no? Porque es la primera. Todavía no la hemos resuelto en su totalidad. A vector va a ser igual a ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? A sub x, pero A sub x vale 10. Pues colocamos 10 aquí. Es reemplazar. Reemplazar es esto. Eso es una actividad que ustedes la hicieron en álgebra muchas veces. Y tengo que respetar la dirección, porque solo reemplacé el A sub X, la otra no ha sido reemplazada, jovencitos. Tengan en cuenta todos esos detalles que son como triviales, pero son muy esquivos. Cuando uno está en este contexto de iniciando, uno no ve las cosas y hay cosas que se le esconden a uno. La A sub Y, ¿cuánto es? Vale 6. Entonces el J tiene que estar porque en ninguna parte me están diciendo cámbialo por otro o simplemente no lo escriban, no señor, solo cambié A sub X y A sub Y, lo demás no se cambió luego de tener que estar. ¿Y qué pasa cuando yo llego aquí? Ya resolví la primera parte. Porque me dijeron, defina el vector en notación vectorial. Esta es la forma del vector en notación vectorial. Se acomoda la fórmula, aquí abajito está la fórmula. Todos los vectores tienen esa forma. Ahora miremos la magnitud del vector A. Mira, aquí abajo está. Simplemente es ponerle los valores. Que 10 y 6. Miremos a ver si lo tengo bien. Aquí 6. ¿Cuánto da eso? 136. Y lo represento de esta manera, mire. Este 136 es muy importante que ustedes aprendan a expresar estas cosas de esta manera porque esto es mucho más preciso que sacarle la raíz cuadrada a 136 de forma directa en una calculadora, pero es muy más ventajoso si ustedes lo expresan de esta manera. Algunos se pueden, otras no se pueden. Y si no se puede, pues déjenlo así. Y si necesitamos que estrictamente que se saquen la red, pues se sacan. Pero si solamente llegan hasta aquí y no tienen más tiempo, perfecto, ahí se resolvió el problema. Ahora el ángulo, recuerde que es el ángulo de quién. De la dirección. En este caso el ángulo teta que estamos colocando acá arriba corresponde al ángulo de la dirección del vector. Entonces cuando yo veo que corresponde, entonces
coloco de una vez de forma directa alfa. Cuando veo que no corresponde, entonces tengo que cambiar el alfa. Aquí es un jueguito importante, porque no todos ustedes van a encontrar van a poder ver esos cambios porque su cerebro todavía no está como familiarizado. Entonces, por eso tienen que hacer muchos ejercicios. Y esa es la única forma. Las matemáticas se aprenden es trabajando, no se aprende viendo o escuchando. No, señores. Hay cosas que se pueden aprender viendo y escuchando, pero las matemáticas no. Y lo que es también el ámbito de las ciencias naturales, todas las asignaturas de ciencias naturales, la gran mayoría son de trabajar como locos. Entonces ya tenemos aquí, y el ángulo es 30-96. Este proceso es base en la calculadora y eso va sin problema. Además, ustedes lo saben hacer. Pero hay cosas que ustedes ya saben, yo no voy a profundizar. Este ángulo, cuando ustedes encuentren el valor final de esto, tienen que mirar si de verdad este ángulo es consistente con el gráfico, porque puede ocurrir que ustedes le den un valor ahí y vamos a mirar el gráfico y el gráfico me está diciendo otra cosa. Entonces, 30 puntos o 36, miremos a ver. 30-96 corresponde a la figura que tengo ahí, sí corresponde a la figura. Si me hubiera dado, por ejemplo, 80, no correspondería. Si me hubiera dado, por ejemplo, 10, tampoco correspondería. Entonces, ustedes tienen que mirar bien que haya correspondencia entre los datos que se dan y con los gráficos que se dan a veces. Es importante todo ese tipo de cosas. Recuerden que esto tiene que trabajar como un relojito. Todo tiene que engranar una con otra. No es que por un lado uno esté diciendo una cosa y por otro lado se esté mostrando otra, no. En la física uno no puede, o mejor, como la física está acompañada de matemáticas, muchas cosas en física no se pueden decir como con mentiras, porque las matemáticas no permiten decir mentiras. Son tan exigentes que yo no puedo mentir basado en las matemáticas. No puedo. Si yo pudiera, pues sería un mago, ¿cierto? Y entonces no estaría con ustedes aquí sino haciendo magia a nivel mundial en alguna parte del mundo. Y estaría a lo mejor a la orilla del mar, sentado por ahí en el mar Mediterráneo, rascándome la cabeza, lo que sea, y tal vez con buena compañía. Pero bueno, esas no son las cosas, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera. Esta primera parte yo le digo paso 1, paso 2 para hallar la magnitud y paso 3 para hallar el ángulo.